Me llamo Samuel Martínez y llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de México. He transportado de todos: maíz, cerveza, maquinaria pesada, lo que me paguen. Este trabajo no es para cualquiera. Hay que soportar el cansancio, la soledad, las malas condiciones de los caminos y, sobre todo, los peligros que acechan en la noche. No hablo de asaltantes ni de accidentes, aunque también son un riesgo. Hablo de lo que no se puede explicar. A lo largo de los años, he escuchado muchas historias de compañeros traileros. Algunas parecen exageraciones de borrachos, cuentos de gente que pasa demasiado tiempo sola en la carretera, pero hay otras que se sienten demasiado reales. Yo nunca había creído en esas cosas, hasta aquella noche. Nunca olvidaré lo que pasó en el tramo viejo entre Durango y Chihuahua, una carretera olvidada, casi en desuso. La mayoría de los transportistas evitan ese camino porque hay uno más nuevo y rápido, pero a mí me urgía llegar antes del amanecer. La empresa me ofrecía un buen bono por la entrega anticipada, así que decidí tomar la ruta más corta. Pinche camino muerto, murmuré, mientras encendía un cigarro. La carretera estaba completamente vacía, no había ni un solo faro en kilómetros. Solo el reflejo de la luna sobre el asfalto agrietado y la silueta de los cerros recortada contra el cielo oscuro. Pura soledad. El aire era seco y denso, con ese olor característico del desierto. Afuera, solo se escuchaba el motor del tráiler rugiendo en la inmensidad de la noche. Para no quedarme dormido, encendí la radio. Pura estática. Moví el dial, buscando alguna estación, pero nada. Solo ruido blanco. Me sentí inquieto. No me gustaba viajar en silencio. Intenté calmarme. A lo mejor era por la ubicación, o simplemente porque la señal no llegaba hasta ahí. No era la primera vez que pasaba. Pero había algo en el aire que se sentía diferente, un peso extraño en el pecho, como si alguien me estuviera observando. Sacudí la cabeza y volví a concentrarme en el camino. La aguja del velocímetro marcaba 80 kilómetros por hora. Llevaba un buen ritmo, sin necesidad de forzar la máquina. Si todo salía bien, llegaría a Chihuahua antes del amanecer. Y entonces, las vi. 2 luces brillaban a lo lejos, a un costado del camino. Fruncí el ceño, no esperaba ver a nadie en esa carretera. Me acerqué un poco más y distinguí la silueta de una camioneta vieja, color gris, estacionada con las luces encendidas y la puerta del conductor abierta. No había nadie dentro. A lo mejor se descompuso, pensé. Reducí la velocidad, pero algo no me cuadraba. No había señales de movimiento, ni una sombra. Si alguien se hubiera quedado varado, al menos habría intentado hacer señales, pero ahí no había nadie. Pasé de largo, con la piel erizada. Revisé los retrovisores. La camioneta había desaparecido. Sentí que el estómago se me encogía. No chingues, solté, con un escalofrío recorriéndome la espalda. Era imposible. No había caminos laterales. No había dónde meterse. Simplemente, había desaparecido. Pisé el acelerador, tratando de alejarme lo más rápido posible de aquel lugar. El cigarro que llevaba entre los labios se había consumido hasta el filtro. Lo apagué con la mano temblorosa y me concentré en la carretera, pero la sensación de ser observado no desapareció. Al contrario, se hizo más fuerte, y entonces, lo vi, a unos 100 metros. Alguien estaba en medio del camino. Frené de golpe, los frenos rechinaron, y el tráiler se sacudió violentamente antes de detenerse por completo. Encendí las luces altas. Era un hombre, o al menos parecía uno. Estaba de pie, encorvado, con los brazos colgando a los lados como si le pesaran. Llevaba un sombrero viejo y roto, una camisa raída y pantalones manchados de tierra. Pero lo peor eran sus ojos, negros, vacíos, muertos. Me estaba viendo. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Intenté convencerme de que era alguien que necesitaba ayuda, un campesino perdido o un borracho desorientado, pero algo dentro de mí me gritaba que no era humano. Mi primer instinto fue tocar el claxon, pero me detuve. No hagas ruido. No supe de dónde vino ese pensamiento, pero lo obedecí. El hombre no se movió, no pestañeó, solo estaba ahí, mirándome.
mirándome como si esperara algo. Mi piel se erizó, no había forma de rodearlo. Si intentaba esquivarlo, corría el riesgo de salirme de la carretera y volcar la carga. Solo había una opción: pasar por encima. Apreté los dientes y pisé el acelerador. El motor rugió y avancé con fuerza. En el último segundo, cuando estaba a punto de embestirlo, el hombre se movió, pero no caminó, simplemente desapareció. El tráiler pasó de largo, y cuando miré por los espejos, no había nadie en la carretera. El aire dentro de la cabina se volvió helado, mis manos sudaban sobre el volante, y entonces, la radio se encendió sola. Primero fue estática, y luego, una voz distorsionada susurró mi nombre: Samuel. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No esperé más, pisé el freno con todas mis fuerzas, haciendo que el tráiler derrapara varios metros antes de detenerse. El silencio era absoluto, no se escuchaba ni el motor, ni el viento, ni los insectos, nada, y entonces, algo tocó la ventanilla del copiloto. Lentamente, giré la cabeza, y ahí estaban, los mismos ojos negros, observándome desde fuera, desde la nada, desde un lugar al que yo no quería pertenecer. El golpe en la ventanilla resonó como un trueno en la cabina. Mi respiración se cortó de golpe. No quería mirar, no debía mirar, pero mis ojos se movieron por cuenta propia, como si algo más dentro de mí quisiera ver qué había afuera, y entonces lo vi. Los mismos ojos negros, fríos, vacíos, brillaban como dos pozos sin fondo en la oscuridad. El resto de su rostro estaba cubierto por la sombra del sombrero viejo y roto, pero yo sabía que era él, el hombre que había visto en la carretera. Pero eso era imposible, lo había atropellado, lo pasé de largo a más de 100 kilómetros por hora. No podía estar ahí, pero ahí estaba, afuera, pegado a la ventanilla del copiloto, observándome. No se movía, no hablaba, solo me miraba. Mi cuerpo entero se tensó, las manos me sudaban tanto que casi no podía sostener el volante. Intenté pensar con claridad, buscar una explicación lógica. Quizá era un efecto del cansancio. Sí, eso debía ser. Una alucinación por el sueño, por las horas manejando sin descanso. Cerré los ojos con fuerza y los volví a abrir, pero él seguía ahí, pegado a la ventana, observándome con esos ojos de sombra, y entonces sonrió con una boca que no debería estar ahí, una mueca grotesca, antinatural, que se alargaba demasiado, una sonrisa que no era humana, no podía ser humano, y luego, habló, pero su voz no salió de su boca, salió de la radio. La estática de la radio se cortó, y en su lugar, escuché su voz, un susurro bajo, áspero, cargado de un eco extraño que parecía resonar dentro de mi cabeza. Samuel, ¿a dónde crees que vas? Mi estómago se encogió. Dijo mi nombre, lo dijo con la voz de mi padre. No había escuchado esa voz en más de 10 años. No podía ser él. Mi padre estaba muerto, pero el tono, la forma en que pronunciaba mi nombre, era idéntico. Tragué saliva con dificultad, sintiendo que la garganta se me cerraba. Esto no estaba pasando, no podía estar pasando. Instintivamente, llevé la mano a la perilla del radio y lo apagué de un golpe. El silencio dentro de la cabina fue absoluto, y entonces, los golpes comenzaron otra vez, pero ahora no solo en la ventanilla del copiloto, también en la puerta del tráiler. Sonaban como si alguien rascara el metal con uñas largas y afiladas. Un scratch lento, insistente, y luego otro golpe, más fuerte. Toc, toc. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que me iba a explotar en el pecho. Tenía que salir de ahí ya. Solté el freno de mano con movimientos torpes y pisé el acelerador. El tráiler rugió y salió disparado hacia adelante. Los golpes en la ventanilla cesaron de inmediato. No miré atrás, no quise saber si seguía ahí. Solo me concentré en manejar. Mi única misión era llegar a Chihuahua, salir de esa carretera maldita cuanto antes. Pero entonces, el motor comenzó a fallar. PRRRT, el tráiler empezó a jalonearse, como si algo estuviera jalando el motor desde adentro. No chingues, no me hagas esto ahora, grité,
golpeando el tablero. Las luces del tablero comenzaron a parpadear. El velocímetro bajó de golpe. 90 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, 70 kilómetros por hora, 60. No, pisaba el acelerador hasta el fondo, pero el tráiler seguía perdiendo velocidad. Y entonces, el radio se encendió otra vez. La estática volvió a sonar, más fuerte, como un murmullo ahogado, y en medio de la estática, escuché la voz: Samuel, no puedes escapar. Cerré los ojos con fuerza y grité de frustración. Cuando los abrí, había alguien parado en la carretera. No tuve tiempo de reaccionar. El tráiler atravesó la figura de golpe, pero no hubo impacto, no hubo ruido, era como si no hubiera nada ahí. El camión pasó de largo, y cuando miré por el retrovisor, vi su reflejo en el vidrio trasero de la cabina. Estaba adentro del tráiler. Mi piel se erizó de pies a cabeza, no respiraba, no se movía, solo estaba ahí, y entonces comenzó a reírse, una risa baja, lenta, una risa que no pertenecía a este mundo. Mis manos temblaban sobre el volante. ¿Qué carajos quería de mí? No puedes escapar, Samuel. Su voz resonó en mi cabeza, en la cabina, en la radio, en todas partes. Y entonces, sentí su aliento en mi oído. Era frío, podrido. Vas a llevarme contigo. El tráiler se tambaleó con fuerza, como si una ráfaga de viento lo golpeara de lado. Intenté controlar el volante, pero la carga era demasiado pesada. Y entonces, vi el precipicio, apenas a unos metros de distancia. Si no frenaba, iba a caer. Mis manos sudaban. Tenía que decidir. Si seguía manejando, ese ser me seguiría hasta el final de la carretera. Si me detenía, tal vez no volvería a salir con vida. Y en ese momento, tomé una decisión. Clavé el freno hasta el fondo. Las llantas rechinaron. El tráiler se sacudió. El olor a caucho quemado llenó la cabina. Y entonces, el silencio. El tráiler se detuvo a menos de 2 metros del borde del precipicio. Respiré con fuerza. Intenté calmarme. Pero cuando miré por el espejo retrovisor, él seguía ahí, y estaba sonriendo. El vacío bajo mis ruedas, el tráiler se había detenido a menos de 2 metros del precipicio. Mi pecho subía y bajaba como un fuelle, con el aire atascado en mi garganta. No podía creer lo que acababa de pasar. Afuera, la noche seguía inmóvil, ni un solo sonido. Dentro de la cabina, mi respiración era lo único que rompía el silencio, hasta que lo vi en el espejo retrovisor. Él seguía ahí, no se había ido, estaba sentado en el asiento del copiloto, con la misma ropa sucia, el mismo sombrero gastado cubriéndole la cara, y sonreía. Era la misma mueca grotesca, antinatural, con una boca que se alargaba demasiado, como si su piel no fuera piel, sino algo que podía estirarse más de lo normal. Cerré los ojos por un segundo, deseando que fuera una alucinación, pero cuando los abrí, seguía ahí, y ahora me estaba viendo. Sus ojos, negros como pozos sin fondo, no tenían luz, ni emoción, pero algo dentro de ellos parecía moverse, algo retorciéndose en la oscuridad. Mi garganta se cerró, no tenía sentido, lo había visto en la carretera, lo había atropellado, lo había dejado atrás, pero ahora, estaba dentro del tráiler. Apreté el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Tenía que salir de ahí, no podía quedarme dentro de la cabina con esa cosa. Con los músculos tensos, moví lentamente la mano derecha hacia la manija de la puerta, pero en cuanto mis dedos la rozaron, la radio se encendió sola. La estática rugió dentro de la cabina, un sonido distorsionado, como si alguien estuviera gritando desde el fondo de un pozo, y luego, su voz, baja, ronca, como si viniera de muchos metros bajo tierra. No deberías estar aquí, Samuel. Mi piel se erizó, no podía moverme, mi cuerpo entero se negaba a reaccionar. No debiste tomar este camino. La voz seguía saliendo del radio, pero su boca nunca se movió. Estaba sonriendo, solo sonriendo, como si estuviera disfrutando de mi miedo. El aire dentro de la cabina se volvió espeso, irrespirable. Mi cabeza comenzó a doler, como si algo estuviera presionando mi cráneo desde adentro. Entonces, noté algo más, un olor fuerte, pútrido, un hedor a carne podrida,
a sangre seca y tierra húmeda, un aroma a tumba abierta. Sentí náuseas, y fue en ese instante que me di cuenta, el aire no solo olía a muerte, sabía a muerte, porque cada vez que inhalaba, sentía en la lengua un regusto metálico, agrio, como si estuviera respirando el polvo de huesos molidos. Era un aroma espeso, antiguo, un olor que no debería existir. Mi estómago se revolvió, y entonces, él se movió, no se levantó, simplemente apareció más cerca, como si la distancia entre nosotros hubiera desaparecido en un parpadeo. Ahora su rostro estaba a solo unos centímetros del mío. El aire se me atascó en la garganta, no podía apartar la vista. Porque ahora podía ver su piel. No era piel, era algo más, algo parecido al cuero seco, cuarteado y grisáceo, como si su cuerpo hubiera estado enterrado durante años. Había grietas en su rostro, pequeñas fisuras donde se asomaba algo oscuro y palpitante, como si bajo su piel hubiera algo vivo. Un escalofrío me recorrió el cuerpo entero. No podía respirar, no podía moverme, y entonces habló otra vez, esta vez sin abrir la boca. Su voz resonó dentro de mi cabeza. Déjame entrar, Samuel. Mi cuerpo entero se tensó. Déjame entrar. Sentí una presión en el pecho. Algo dentro de mí comenzó a revolverse, como si algo invisible intentara meterse en mi cuerpo. Mi visión se nubló, mi piel se sintió más fría, y entonces me vi en el espejo retrovisor. Pero no era yo, el reflejo en el espejo. Sonreía, mi boca estaba torcida en una mueca grotesca. Mis ojos no eran míos, eran negros, negros como los suyos, y en ese momento, lo supe, me estaba tomando, algo dentro de mí estaba cambiando. Me agarré la cara con ambas manos, tratando de arrancarme esa sensación. No, 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 y entonces, la bocina del tráiler sonó sola, un estruendo brutal, ensordecedor. El ruido fue tan fuerte que el ente retrocedió, solo un poco, pero fue suficiente. Con todas mis fuerzas, levanté la mano y golpeé el radio. La estática se cortó, el sonido desapareció, y cuando volví a mirar al asiento del copiloto, ya no estaba, la cabina estaba vacía, pero el aire seguía oliendo a muerte. Temblando, miré mis manos, ya no estaban pálidas, eran mías otra vez. Mi reflejo en el espejo volvió a ser el mismo. Tomé aire con dificultad. Me dolía la cabeza, el pecho, todo el cuerpo, pero lo había logrado, había resistido, o eso creí, porque cuando miré por el parabrisas, vi su silueta a la orilla de la carretera, esperándome, sonriendo, como si supiera que esto no había terminado. El regreso de la sombra, la silueta seguía ahí, a la orilla de la carretera, estática, inmóvil, esperándome. No supe cuánto tiempo pasó mientras la observaba. Podrían haber sido segundos, minutos o incluso horas. Mi mente estaba atrapada en un vacío extraño, como si el tiempo hubiera dejado de importar. No respiraba, no se movía, pero sabía que me estaba viendo. Apreté los dientes, forzándome a reaccionar. El volante estaba húmedo por el sudor de mis manos, y sentía los músculos de los brazos tensos, como si hubiera pasado horas sujetándolo con una fuerza descomunal. Tenía que moverme. Tenía que salir de ahí. Pisé el acelerador con la intención de largarme de una vez por todas, pero el tráiler no respondió. El motor se ahogó. PRRRT, 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 como si algo lo estuviera apagando desde adentro. ¡Vamos! ¡Maldita sea!, grité, golpeando el tablero con frustración. Giré la llave, el motor tosió, resistiéndose a encender. Un intento, dos intentos, nada, y entonces, escuché sus pasos, lentos, pesados. Cada pisada resonaba en la noche como un eco hueco y arrastrado. Venía hacia mí, mi piel se erizó por completo. No lo mires, mi propia voz interior me lo decía, pero fue inútil. Levanté la vista, y ahí estaba, más cerca, su sonrisa torcida, su piel cuarteada, los ojos negros que ya no parecían vacíos. No, ahora, dentro de ellos había algo, algo que se movía, algo que se retorcía. Eran sombras, sombras dentro de él, y por primera vez,
entendí que lo que tenía enfrente no era un hombre, no era un espíritu, era un cascarón, un caparazón vacío, un envoltorio lleno de algo más, algo antiguo, algo que quería entrar en mí. Mi corazón se aceleró, giré la llave con desesperación, el motor rugió de golpe, y sin pensarlo 2 veces, pise el acelerador hasta el fondo. Las llantas chirriaron, lanzando polvo y grava en todas direcciones. El tráiler se lanzó hacia adelante. No miré atrás. No quería saber si seguía siguiéndome. No quería ver si se había subido al tráiler otra vez. Solo manejé, a toda velocidad. La aguja del velocímetro subió, 90 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora, 120 kilómetros por hora. El viento golpeaba la cabina con furia, pero no me importaba. Solo quería alejarme, salir de esa maldita carretera. La estática invadió la cabina como un rugido ensordecedor. Pero esta vez, no fue su voz la que habló. Fueron muchas, decenas, cientos, miles de voces a la vez, todas murmurando mi nombre: Samuel, Samuel, Samuel. Era como si algo invisible estuviera llenando el tráiler, como si no estuviera solo, como si estuviera rodeado. Mi piel se erizó, mis manos se aferraron al volante con desesperación, y entonces vi las luces de una gasolinera. Ahí estaba, a menos de 1 kilómetro, una maldita salida, mi única oportunidad. Pisé el acelerador con fuerza, la cabina tembló, el tráiler avanzó con brutalidad, y de pronto, el silencio, la radio se apagó, las voces desaparecieron, y cuando miré por el retrovisor, no había nadie en la carretera, nada, como si todo nunca hubiera pasado, pero yo sabía que sí pasó, porque mi cuerpo temblaba, porque mi piel aún estaba fría, y porque cuando llegué a la gasolinera y bajé del tráiler, sexta las marcas. Marcas de dedos en la ventanilla del copiloto, largas, profundas, como si algo hubiera tratado de entrar. Un trabajador de la gasolinera me miró con extrañeza. ¿Todo bien, amigo? ¿Te ves pálido? No supe qué responder. Solo lo miré con los ojos vacíos. ¿Qué carretera tomaste?, insistió. Mi boca se abrió, pero las palabras no salían. No me digas. El trabajador frunció el ceño. No fuiste por el camino viejo, ¿verdad? No respondí. No hizo falta. El hombre suspiró y me miró con seriedad. A varios traileros les ha pasado lo mismo. Mi piel se erizó. ¿Lo mismo?, logré preguntar con un hilo de voz. El trabajador asintió. Los que toman esa carretera ven cosas que no deberían estar ahí, y los que no tienen suerte. Hizo una pausa. Ya no regresan. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué es lo que hay ahí? El hombre se encogió de hombros. Nadie sabe. Unos dicen que es el alma de un trailero que murió hace años. Otros dicen que es algo peor, algo que nunca fue humano. Lo miré fijamente. Él suspiró y señaló mi tráiler. Pero si lograste salir, entonces tuviste suerte. Me reí, no por alivio, sino porque sabía que no era verdad. Porque cuando miré hacia el tráiler una última vez, vi su reflejo en el parabrisas. Aún estaba ahí, y estaba sonriendo. Me llamo Humberto Vázquez, pero en la carretera todos me conocen como El Beto. Llevo más de 20 años manejando tráileres por todo México. He cruzado desiertos, selvas, montañas y caminos que ni siquiera aparecen en los mapas. A lo largo de mi vida, he visto cosas que no tienen explicación, pero hay una historia que nunca he contado en su totalidad. No porque no quiera, sino porque aún hoy, cuando la recuerdo, siento que algo sigue observándome. Todo pasó hace unos años, en un tramo maldito de la carretera entre San Luis Potosí y Tamaulipas, un camino viejo, poco transitado, al que los traileros llamamos la Ruta de las Ánimas, y con razón. Desde hace décadas, esa carretera ha sido testigo de desapariciones inexplicables. Algunos dicen que son asaltantes, otros, que los camiones simplemente se desbarrancan por el mal estado del camino. Pero los que llevamos años en esto, sabemos la verdad. En esa carretera hay algo más, algo que no pertenece a este mundo. Aquella noche,
yo tenía prisa. La empresa me pagaba un extra si llegaba a Reynosa antes del amanecer con una carga de electrodomésticos. Decidí tomar la ruta vieja, mi primer error. El camino sin retorno, eran casi las 11 de la noche cuando pasé el último retén antes de entrar en la carretera olvidada. No había más luces en el camino, solo oscuridad. Los faros de mi tráiler iluminaban el pavimento agrietado, con maleza creciendo a los lados. No había más vehículos, no había señal en el teléfono. Encendí la radio para escuchar algo de música, pura estática. Fruncí el ceño, ajusté el dial. Nada, maldita sea, murmuré. No me gustaba manejar en silencio. Saqué un cigarro y lo encendí, tratando de ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Entonces, lo vi, un hombre parado a la orilla del camino. Vestía ropa vieja y sucia, un sombrero de paja cubría su rostro. No hizo ninguna señal para que me detuviera. Solo estaba ahí, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada. Pasé de largo, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. No miré por el retrovisor. No quise saber si seguía ahí. Seguí manejando. El cigarro se consumió entre mis dedos, pero no lo sentí. Mi cuerpo estaba tenso, y entonces, después de unos kilómetros, volví a verlo. El mismo hombre, parado a la orilla de la carretera, exactamente igual que antes. No podía ser posible. No había desvíos, ni caminos laterales. ¿Cómo podía haber llegado hasta ahí? Mi respiración se volvió pesada, el motor del tráiler rugía, pero todo lo demás estaba en un silencio absoluto. Ni grillos, ni viento, ni un solo sonido, solo la carretera infinita, y aquel hombre que no dejaba de aparecer. Decidí no detenerme, pisé el acelerador. El tráiler se sacudió con fuerza al pasar por un bache, pero me aferré al volante. Solo quería salir de ese maldito tramo, quería llegar a Reynosa, pero el camino parecía alargarse, como si nunca fuera a terminar. Mi reloj marcaba las 11:30, pero cuando volví a mirarlo, después de lo que parecieron horas, seguían siendo las 11:30. Un sudor frío me recorrió la frente. Algo estaba mal, muy mal, y entonces, sexta las luces. A lo lejos, una pequeña gasolinera aparecía en la carretera, un oasis en medio de la nada. Decidí parar. Necesitaba bajarme del camión, respirar, aclarar la mente. Pero cuando entré a la estación, todo estaba vacío. No había autos, no había empleados, solo un viejo surtidor de gasolina y un letrero desvencijado que colgaba torcido. Apagué el motor y bajé del tráiler. El aire olía a tierra húmeda, a gasolina vieja. Caminé hasta la tienda de conveniencia, pero la puerta estaba cerrada. Golpeé el vidrio. ¿Hola? ¿Alguien aquí? Nada, solo mi voz rebotando en el silencio. Y entonces, escuché el primer susurro, bajo, lejano, como si alguien hablara entre los matorrales. Me giré de golpe. No había nadie, pero el sonido seguía ahí, más cerca. Traté de ignorarlo. Volví al tráiler y subí de un salto. No iba a quedarme ahí ni un segundo más. Giré la llave. El motor no encendió. PRRRT, PRRRT, PRRRT. Vamos, carajo, grité, golpeando el tablero. Y entonces, algo tocó la ventanilla. Un golpeteo suave, casi educado. Mi estómago se encogió. Giré la cabeza lentamente, y ahí estaba, el mismo hombre, pero esta vez, sí podía ver su rostro, y lo que vi no era humano. Su piel estaba marchita, pegada a los huesos como si llevara años sin vida. Sus ojos eran dos cuencas vacías, negras, infinitas. Mi cuerpo entero se paralizó. No podía respirar, no podía moverme. Entonces, él sonrió, una sonrisa seca, muerta, y con una voz que no debería haber salido de una garganta humana. Dijo: "Te estábamos esperando, Beto". El aire se congeló, mi sangre se heló en las venas. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Cómo demonios sabía quién era yo? Mi instinto me gritó que no respondiera, que no hiciera contacto visual, pero algo en mi interior ya sabía la verdad. No importaba lo que hiciera, no importaba si intentaba huir. Ya era demasiado tarde, porque en la distancia, desde los matorrales secos, decenas de sombras empezaban a moverse,
y todas venían hacia mí. Los que susurran en la oscuridad, mi piel se erizó. Las sombras en los matorrales se movían. No era el viento, no era un animal, eran personas, o algo parecido. Supe que estaban ahí antes de poder verlas claramente. Sentía sus ojos vacíos sobre mí, sus pasos secos, arrastrados, avanzaban lentamente en la oscuridad, y el hombre del sombrero seguía pegado a la ventanilla, sonriendo. Pero lo que más me aterrorizó no fue su sonrisa, fue que sus labios no se movían, y aún así, seguía hablándome. No debiste parar aquí, Beto. Su voz era hueca, como si viniera desde el fondo de una cueva. Mi cuerpo entero se paralizó. No podía mirar hacia otro lado, no podía moverme. Las sombras en los matorrales se acercaban más. Algunas caminaban encorvadas, otras con pasos rígidos, como si no supieran moverse bien, pero todas venían hacia mí. Yo era su objetivo, yo era lo que querían. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a reventar el pecho. Mis manos estaban frías y sudorosas, pegadas al volante. No podía quedarme ahí, tenía que largarme. Con un movimiento torpe, giré la llave del tráiler. El motor tosió, pero no encendió. PRRRT, PRRRT, PRRRT. Vamos, hijo de puta, arranca, murmuré. Con la voz temblorosa, volví a intentarlo. El motor rugió, y luego se apagó otra vez. Y fue entonces cuando lo escuché. Los susurros, al principio, eran suaves, un murmullo bajo, lejano, como si alguien estuviera rezando entre los árboles. Pero se volvieron más fuertes, más insistentes. Ya no parecían rezos, eran lamentos, un murmullo desgarrador, como si muchas voces se mezclaran al mismo tiempo. No debiste venir aquí, no debiste detenerte, te toca a ti. Mi piel se erizó de pies a cabeza. Los murmullos no venían de afuera, venían de adentro. Giré la cabeza con terror, mirando la cabina del tráiler. El asiento del copiloto ya no estaba vacío. Había alguien ahí, una figura oscura, encorvada, con la piel pegada a los huesos. No tenía ojos, no tenía boca, pero seguía susurrando. Su voz estaba dentro de mi cabeza. Solté un grito y me eché hacia atrás, golpeándome la nuca contra la ventanilla. El hombre del sombrero seguía ahí, sonriendo, y entonces habló de nuevo. No puedes huir, Beto, no puedes escapar de nosotros. Sentí un mareo brutal. El aire en la cabina se volvió denso, difícil de respirar. Mi vista comenzó a nublarse. Algo me jalaba desde dentro. Algo quería sacarme de mi propio cuerpo. Y entonces vi sus manos. Manos huesudas, de piel ceniza y uñas largas, que salían de debajo del tablero. Subían lentamente, intentando tocarme, intentando jalarme. El horror me recorrió como una descarga eléctrica, y en el último segundo, mi cuerpo reaccionó. Levanté la pierna con toda la fuerza que tenía y pateé el tablero. ¡Bam! El golpe hizo que las luces del tráiler titilaran. Las manos desaparecieron en la oscuridad, y la radio se encendió sola. Primero, solo se escuchó estática, un zumbido irregular, eléctrico, como si alguien estuviera moviendo el dial sin control, y luego, un grito, un alarido desgarrador, inhumano, tan fuerte que me reventó los oídos. ¡A la mierda con esto!, grité, girando la llave del tráiler con todas mis fuerzas. El motor rugió, esta vez, sí encendió. Pisé el acelerador. Las llantas patinaron en el asfalto, el tráiler se sacudió, y entonces, el hombre del sombrero desapareció. Las sombras en los matorrales se detuvieron. Por un instante, creí que lo había logrado, creí que me había librado. Pero cuando miré por el espejo retrovisor, vi la silueta en la parte trasera del tráiler. Estaba ahí, parado en la plataforma de carga, aferrado al tráiler como si fuera parte de él. Sus ojos vacíos brillaban en la oscuridad. No me había dejado ir. Seguía conmigo. Mi estómago se revolvió. No podía seguir manejando con eso pegado atrás. Tenía que hacer algo. Giré el volante bruscamente, lanzando el tráiler hacia un lado. Las llantas traseras patinaron, sacudiendo la carga de un lado a otro. El camión tembló como si fuera a volcarse, pero cuando miré de nuevo el retrovisor,
Ya no estaba, la plataforma estaba vacía, mi respiración estaba agitada, mis manos sudaban, pero no había tiempo para descansar. Seguí manejando, kilómetro tras kilómetro, sin mirar atrás, hasta que, finalmente, sexta las luces de un pequeño pueblo en la distancia. Había salido de la ruta de las ánimas, o al menos, eso creí, porque cuando entré al pueblo y me estacioné en una fonda para tomar un café y calmarme, el mesero me miró con extrañeza. ¿Todo bien, amigo? Yo solo asentí, con la garganta seca, pero cuando me llevó el café y me miró más de cerca, su expresión cambió. Frunció el ceño y me señaló el brazo. ¿Dónde te ensuciaste tanto? Bajé la mirada, y mi corazón se detuvo, porque en mi brazo, en la manga de mi camisa, había marcas de dedos, manchas oscuras, como si algo me hubiera tocado. El café tembló en mis manos, y en ese momento, lo supe, no me había librado de ellos. La carretera, las sombras, el hombre del sombrero, todo seguía conmigo, y lo peor, era que aún faltaba lo más aterrador. Las huellas de los muertos no podía apartar la vista de mi brazo. Las marcas estaban ahí, negros surcos en mi camisa, como si algo con dedos largos y huesudos me hubiera tocado. Sentí que el estómago se me revolvía. Toqué las manchas con la yema de los dedos. Estaban frías. El mesero seguía mirándome con el ceño fruncido. Oiga, ¿se siente bien? No respondí. No podía. Mi garganta estaba seca, como si hubiera tragado polvo. El calor de la fonda, el olor a café y pan recién hecho, todo se sentía irreal, como si yo no estuviera realmente ahí, como si siguiera en la carretera. El murmullo de la gente alrededor se volvió un eco lejano, y entonces, escuché el susurro, no en el local, en mi oído: no has terminado el camino, Beto. El escalofrío que sentí fue como un balde de agua helada. Me levanté de golpe, derramando el café. Las sillas rechinaron en el suelo. La gente me volteó a ver, pero yo no los veía a ellos. Veía el reflejo en la ventana de la fonda, en el vidrio sucio y empañado. Vi su silueta, parado en la puerta, inmóvil, el hombre del sombrero. Pero cuando me giré para verlo directamente, no había nadie. Mi respiración estaba agitada, mi corazón latía como un tambor. El mesero se acercó, con cautela. ¿Seguro que está bien, amigo? Se puso blanco. No respondí, solo tomé mi cartera. Dejé un billete sobre la mesa y salí de la fonda con las piernas temblorosas. El pueblo seguía en calma, las calles polvorientas y las casas de adobe iluminadas por la luz mortecina de unos pocos faroles. Todo se veía normal, pero yo sabía que no lo era. Yo sabía que algo me seguía. El tráiler estaba estacionado a unos metros, en un terreno baldío junto a la fonda. Saqué la llave con manos temblorosas. Miré alrededor. Nada, pero en el aire, algo se sentía mal. Subí a la cabina y cerré la puerta de golpe. Me quedé ahí, en silencio, con la llave en la mano. El motor estaba apagado, pero entonces, escuché la radio. Se encendió sola. Primero, solo estática, y luego, un susurro: vuelve a la carretera, Beto. El miedo me atrapó el pecho como una garra helada. Giré la llave con desesperación. El motor rugió, encendiendo de inmediato. Apreté el volante con fuerza. Tenía que salir de ahí. Pisé el acelerador y el tráiler se lanzó hacia adelante, rugiendo con toda su potencia. Pero cuando miré por los espejos laterales, vi algo moviéndose entre las casas del pueblo. Sombras, deslizándose entre los callejones. No caminaban como personas normales. Se arrastraban, se retorcían. Me estaban siguiendo. El terror me hizo pisar más fuerte el acelerador. El tráiler rugió. Salí del pueblo a toda velocidad, dejando atrás las luces amarillentas y el polvo levantándose en el camino. Pero algo iba conmigo. No lo veía, pero lo sentía. El aire dentro de la cabina se volvió frío, irrespirable, y entonces, lo vi por el retrovisor. Había alguien en la parte trasera del tráiler, aferrado a la estructura, apenas una sombra borrosa, moviéndose con los baches del camino. Era él. Había subido de nuevo. No podía permitir que siguiera conmigo. Con las manos sudorosas,
Giré el volante bruscamente de un lado a otro. Las llantas traseras patinaron en el asfalto. La carga se sacudió, y cuando miré de nuevo el retrovisor, ya no estaba, pero el aire en la cabina seguía pesado, y entonces, escuché algo, una respiración, detrás de mí, dentro del tráiler. El sudor me resbaló por la sien. Sabía que no debía mirar, sabía que si lo hacía, sería lo último que vería, pero el instinto humano es una maldición. Giré lentamente la cabeza, y ahí estaba, en el asiento del copiloto, apenas un bulto oscuro, encorvado, con la cabeza baja, con los dedos huesudos descansando en sus rodillas. No se movía, pero respiraba, su pecho subía y bajaba en un ritmo irregular, como si estuviera aprendiendo a imitar a los vivos. Mi sangre se congeló en las venas, mis manos estaban tan tensas sobre el volante que los nudillos se me pusieron blancos. No podía seguir así, no podía seguir manejando con eso ahí. El aire dentro de la cabina se volvió más frío, y entonces, sin levantar la cabeza, habló: tienes que terminar el camino, Beto. Mi piel se erizó por completo. No puedes dejarlo incompleto. Intenté ignorarlo, intenté fingir que no lo escuchaba, pero la temperatura siguió bajando, y entonces, sentí su mano en mi brazo. Era un contacto helado, seco, como si me estuviera absorbiendo algo. Mi vista se nubló, el tráiler comenzó a moverse de lado a lado, estaba perdiendo el control, y entonces, vi las luces. Delante de mí, en la carretera oscura, apareció otra gasolinera, exactamente igual a la anterior. El mismo letrero torcido, los mismos surtidores viejos. Era imposible, era el mismo lugar. Había regresado al mismo punto. Giré el volante con todas mis fuerzas. El tráiler derrapó, sacudiendo la carga con violencia. El motor rugió, y cuando el tráiler se detuvo en la entrada de la gasolinera, él ya no estaba. Mi respiración era agitada. El aire dentro de la cabina se sintió más liviano. Me quedé ahí, con el motor encendido, mirando la gasolinera, y entonces lo entendí. Nunca salí de la carretera, nunca escapé. Todo este tiempo he estado atrapado en la ruta de las ánimas, y lo peor es que la última parte del camino aún no ha terminado. El último tramo, el tráiler rugía bajo mis manos. El motor vibraba con furia, pero yo no podía moverme. Mi mirada estaba fija en la gasolinera. No podía ser la misma, no podía. Había dejado esa estación atrás hacía kilómetros, pero ahí estaba, el mismo letrero torcido, los mismos surtidores viejos cubiertos de polvo. Y la tienda, la maldita tienda con las luces apagadas y la puerta entreabierta. Algo dentro de mí quería salir corriendo. Mi instinto me gritaba que no bajara del tráiler. Pero algo más, algo mucho peor, me decía que ya no importaba, porque no había salida. No importaba cuántas veces intentara huir. No importaba cuántos kilómetros recorriera. Siempre volvería al mismo lugar. Apreté el volante con fuerza, sentía que me estaba volviendo loco, y entonces, la radio volvió a encenderse. La estática zumbó en la cabina, como un enjambre de insectos dentro de mi cabeza, y luego, una voz. No era la del hombre del sombrero, no, era la mía. No has terminado el camino, Beto. Un escalofrío me recorrió el cuerpo entero. Escuchar mi propia voz saliendo de la radio fue peor que cualquier otra cosa. Fue como si algo ya estuviera dentro de mí, como si algo me estuviera suplantando. No, susurré, con los labios temblorosos. Sí, la voz en la radio se rió. Era mi risa, pero no era mía. Era más baja, más áspera, más podrida. Algo estaba jugando conmigo, algo quería quebrarme. Pisé el acelerador, decidido a largarme de ahí, pero el tráiler no se movió. El motor rugía. Las llantas rechinaban contra el asfalto, pero no avanzaba. Era como si algo lo estuviera sujetando, y entonces, lo vi en los espejos, las sombras, decenas de ellas, deformes, encorvadas, arrastrándose por la carretera. Venían de la oscuridad, venían hacia mí. La piel se me erizó hasta la nuca. No eran humanos. No podían serlo. Sus cuerpos se torcían de manera antinatural. Sus brazos eran demasiado largos. Sus cabezas se ladeaban en ángulos imposibles. Algunas se arrastraban en 4 patas.
otras simplemente flotaban, pero todas tenían los ojos vacíos, y todas me estaban mirando. Mi respiración se volvió errática, mis manos temblaban sobre el volante, pisé el freno, nada, el tráiler seguía atascado, como si las sombras lo hubieran atrapado, y entonces alguien subió a la cabina, lo sentí, el asiento del copiloto se hundió con un crujido, el aire dentro del tráiler se volvió helado, pero no podía mirar, no debía mirar, mi instinto me lo decía, porque si lo hacía, nunca saldría de ahí, pero entonces, me habló, Beto, su voz venía de todas partes, de la radio, de la cabina, de dentro de mi cabeza, dijiste que querías terminar el camino, mis dientes castañearon, sí, algo rozó mi brazo, frío, seco, un tacto muerto, cerré los ojos con fuerza, mírame, mi mandíbula se tensó, no lo haría, mírame. Beto, la voz sonó más cerca, sentí su aliento pútrido en mi oído, no lo soporté, giré la cabeza, y ahí estaba, a solo centímetros de mi rostro, su piel cuarteada, sus ojos negros y vacíos, pero lo peor fue su sonrisa, porque ahora, la boca, era la mía, era mi propia cara retorcida en su expresión, y entonces, me reí con su voz, mi garganta vibró con una carcajada áspera, rota, como si fuera otra persona la que se estaba riendo. No pude evitarlo, era como si ya no controlara mi propio cuerpo. Las sombras en la carretera se acercaron más, ya estaban pegadas al tráiler. Algunas golpeaban la puerta, otras susurraban mi nombre. Beto, Beto, ya es hora, vuelve con nosotros. Y entonces, la radio se apagó, las luces de la gasolinera se extinguieron. Todo quedó en oscuridad absoluta, y comprendí la verdad. Yo nunca salí de la carretera, yo nunca escapé. Todo este tiempo, he estado atrapado en la ruta de las ánimas. Y lo peor, es que ya no sé quién soy, porque cuando miré el retrovisor, yo estaba sonriendo, pero no era mi sonrisa, era la suya. Me llamo Adrián Saucedo, pero en la carretera todos me conocen como El Flaco. Llevo más de 15 años manejando tráileres por todo México, desde las montañas de Chihuahua hasta el calor sofocante de la península de Yucatán. He cruzado caminos que muchos prefieren evitar. Aquí afuera, en la inmensidad de la carretera, uno aprende a respetar lo que no entiende. A lo largo de los años, he escuchado todo tipo de historias. Algunas son cuentos de borrachos, relatos que se cuentan entre colegas para pasar el tiempo, pero hay otras que se sienten demasiado reales. Esta es una de ellas. Nunca la he contado completa, porque aunque ya han pasado varios años, todavía sueño con aquella noche. Un camino sin retorno era noviembre, una de esas noches frías en las que la neblina se adueña de la carretera. Llevaba una carga de frutas y verduras rumbo a la central de abastos de Monterrey. Mi ruta pasaba por un tramo de la carretera México 85, un viejo camino que muchos traileros evitan después de la medianoche. No sé por qué decidí tomarlo. Tal vez fue el cansancio, tal vez fue el hecho de que la otra carretera estaba en reparación, o tal vez, simplemente, era mi destino. El reloj del tablero marcaba las 2:37 alto. La radio solo daba estática. El cigarro en mi boca se había consumido sin que me diera cuenta. Silencio. Solo el rugido del tráiler y la línea blanca del camino perdiéndose en la oscuridad. No había otros autos, no había luces, solo yo y la carretera. Pero entonces, lo vi, un hombre parado a la orilla del camino. Vestía un pantalón oscuro, camisa blanca y una chamarra de mezclilla. No llevaba mochila ni maleta, solo una gorra negra gastada sobre la cabeza. No hacía señas para que me detuviera, simplemente estaba ahí, inmóvil, observándome. Un escalofrío me recorrió la espalda. No sé por qué, pero algo en él me puso nervioso. Tal vez era su postura rígida, la forma en que la neblina lo rodeaba como si fuera parte de él, o tal vez fue el hecho de que, cuando pasé junto a él, vi su rostro. No tenía expresión, ni sorpresa, ni miedo, ni impaciencia, nada, solo dos ojos oscuros que me miraban fijamente. Me alejé sin mirar por el retrovisor.
Algo dentro de mí me dijo que no lo hiciera. Seguí avanzando, kilómetro tras kilómetro. El cigarro terminó de consumirse entre mis dedos, y justo cuando estaba por encender otro, ahí estaba de nuevo, el mismo hombre, parado a la orilla del camino, exactamente igual, con la misma ropa, con la misma gorra negra, con la misma mirada vacía. Pisé el freno instintivamente, pero no podía ser, no había ninguna desviación, ningún atajo. ¿Cómo carajos podía estar de nuevo ahí? Mi estómago se encogió, algo estaba muy mal. Respiré hondo, tratando de calmarme. Es el cansancio, flaco, me dije a mí mismo, te está jugando una mala pasada. Pisé el acelerador y seguí de largo, pero esta vez, lo miré por el retrovisor, y entonces, me arrepentí, porque el hombre se estaba sonriendo, no de manera normal, no, su boca se estiró demasiado, demasiado para un rostro humano, y sus ojos brillaban. Mi piel se erizó, me aferré al volante y aceleré como nunca en mi vida. Tenía que salir de esa maldita carretera. Tenía que llegar a un pueblo, a una gasolinera, a donde fuera. Solo quería estar lejos de él. Pero entonces, la radio se encendió sola, la estática llenó la cabina, y entre el ruido, escuché una voz. No era mi voz, no era una voz humana, era baja, rasposa, y decía mi nombre, Adrián. Solté el cigarro de golpe, mi respiración se volvió errática, no podía ser posible, nadie sabía que yo estaba en esa carretera, y aún así, la voz me conocía. Adrián, no debiste seguir. El miedo me paralizó, no debí tomar esta ruta, lo supe en ese momento, lo supe cuando la carretera se empezó a repetir, cuando pasé por el mismo cartel oxidado, cuando sexta la misma curva con el mismo árbol seco, cuando volví a ver al hombre parado en el mismo sitio. Era un bucle, estaba atrapado en un camino que no tenía final. El sudor frío resbaló por mi frente, no podía frenar, no podía parar. Porque algo me decía que, si lo hacía, él subiría al tráiler, y entonces, nunca más volvería a salir de esa carretera. El reloj marcaba las 2:37 alto, otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces lo entendí, el tiempo no avanzaba, estaba atrapado en su juego, pero yo no iba a dejarme atrapar. No iba a convertirme en otro de los desaparecidos de la carretera, con los ojos llenos de miedo y los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Hice lo único que se me ocurrió. Cerré los ojos, pisé el acelerador con todas mis fuerzas, y me lancé hacia adelante, sin mirar atrás, acelerando hacia la nada. El rugido del motor retumbaba en la cabina mientras el tráiler avanzaba a toda velocidad. Los neumáticos rechinaban sobre el asfalto. El velocímetro oscilaba peligrosamente entre 110 y 120 kilómetros por hora, pero yo no soltaba el acelerador. No podía, porque en el retrovisor seguía viéndolo, el hombre del camino. Él no desaparecía. Cada vez que pasaba por el mismo tramo, ahí estaba, en la orilla de la carretera, con la gorra negra cubriéndole el rostro, con la misma postura rígida, con la misma sonrisa imposible. Algo estaba jugando conmigo, y lo peor, era que yo no sabía las reglas del juego. La radio seguía encendida, la estática siseaba como un enjambre de insectos atrapados en la bocina, pero ya no estaba solo el ruido, había algo más, una voz, un susurro bajo, áspero, retorcido. ¿A dónde crees que vas, Adrián? Mi corazón se detuvo por un segundo, porque esa voz era la mía, pero no era mía, era más grave, más distorsionada. Como si alguien estuviera imitando mi tono, alguien que no sabía cómo sonar humano. Tragué saliva con dificultad, mi garganta estaba seca, mi piel erizada. Déjame en paz, grité, golpeando el tablero con furia, pero la radio no se apagó. La voz se rió, una carcajada hueca, distorsionada, con un eco que no debía estar ahí, y luego, la bocina del tráiler sonó sola. ¡Oonk! El estruendo me hizo saltar en el asiento. No había tocado el claxon, mis manos seguían aferradas al volante. Pero el camión seguía sonando, como si algo estuviera tocando la bocina desde adentro. Mis latidos se dispararon. Algo iba conmigo en la cabina, algo que no podía ver, pero que estaba ahí,
y se estaba divirtiendo. El peso en la cabina, el aire, se volvió más pesado. Era como si el tráiler ahora pesara más, como si hubiera alguien más en el asiento del copiloto, pero no podía mirar, no debía mirar. Sentía su presencia, justo a mi lado. La manera en que el asiento crujía, como si algo invisible se hubiera sentado ahí, su respiración lenta, irregular, el olor a tierra mojada impregnando el aire. Algo me tocó la pierna, una presión helada, gélida, justo encima de mi muslo derecho. El pánico me recorrió la espina dorsal como un latigazo. Mis músculos se tensaron. Vas demasiado rápido, Adrián. La voz surgió de la radio, pero esta vez no venía sola. Un segundo después, escuché otra bocina, no la mía, otra bocina, y cuando levanté la mirada, vi los faros de un tráiler de frente. Venía directo hacia mí. Tiré del volante con todas mis fuerzas. Las llantas traseras patinaron. El tráiler derrapó violentamente, los frenos chirriaron en la carretera, y en el último segundo, el tráiler que venía de frente desapareció. Mi camión se desvió bruscamente a la orilla del camino. El motor rugió con rabia antes de apagarse, y la radio también se silenció. Por primera vez en toda la noche, hubo silencio absoluto, un silencio antihumano, como si la carretera entera hubiera muerto. No me moví, no respiré, no miré hacia el asiento del copiloto, pero sentí cuando el peso en la cabina desapareció, como si lo que hubiera estado ahí, por fin se hubiera bajado, o al menos, eso quise creer. El pueblo fantasma pasaron varios minutos antes de que mi cuerpo reaccionara. Mis manos temblaban, el volante estaba empapado de sudor. Con la respiración entrecortada, me forcé a volver a encender el motor. El camión tosió una vez, pero encendió sin problemas. Pisé el acelerador con suavidad. La carretera seguía desierta, pero ya no era la misma. Las señales estaban borrosas, los árboles parecían más torcidos, y la luna ya no estaba en el cielo. El paisaje se sentía extraño, como si hubiera cruzado un umbral sin darme cuenta, y entonces, sexta las luces de un pueblo. A lo lejos, pequeñas casas de adobe aparecieron a los lados de la carretera, ventanas oscuras, calles desiertas. No había gente afuera, no había nadie, pero el motor comenzó a fallar. PRRRT, PRRRT, PRRRT. No, murmuré, pisoteé el acelerador con desesperación, pero el camión se ahogó, se apagó, y quedé ahí, atrapado, en un pueblo que no aparecía en ningún mapa. Los habitantes invisibles. Bajé del tráiler con cautela. El aire estaba frío, demasiado frío para ser noviembre. Las casas parecían abandonadas, pero algo dentro de mí sabía que no estaban vacías. Había algo en la oscuridad, algo observándome. Sentí los ojos en mi espalda, en cada ventana, detrás de cada puerta cerrada. No podía verlos, pero ellos sí me veían a mí. Y entonces, la radio del tráiler se encendió sola. El sonido rompió el silencio de la noche. Primero estática, luego llantos, susurros, voces quebradas, murmurando mi nombre. Adrián, Adrián. Algo se movió en una de las casas. Una sombra alta, delgada, con una sonrisa demasiado grande para un rostro humano, y susurró: «Ya llegaste, Adrián». Mi garganta se cerró. Quise correr, quise huir, pero mis piernas no se movieron, porque en la ventanilla del tráiler vi el reflejo de alguien dentro, alguien que no era yo, alguien que me estaba imitando, con mi misma ropa, mi misma cara, pero con sus ojos, negros, vacíos, y sonriendo. El reflejo equivocado, la imagen en la ventanilla, me dejó sin aire. Era yo, pero no era yo. El reflejo me devolvía la mirada con una sonrisa imposible, retorcida, como si mi rostro se estuviera estirando más de lo que la piel debería permitir. Los ojos, Dios, los ojos, negros, hundidos, sin brillo, vacíos. Me alejé de la ventanilla de un salto, tropezando con el suelo polvoriento del pueblo. El frío me caló hasta los huesos. Todo estaba en completo silencio, pero yo sabía que no estaba solo. Algo me estaba observando, desde las casas, desde las esquinas, desde los callejones oscuros, desde dentro de mí. Las sombras del pueblo. El viento sopló con un silbido extraño,
como si estuviera cargado de voces. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí un peso en el pecho, como si algo invisible me estuviera aplastando. No podía quedarme ahí. Me giré hacia el tráiler y abrí la puerta de la cabina con desesperación. Subí de un salto, golpeando la bocina sin querer. ¡Oonk! El sonido retumbó en el pueblo vacío, pero entonces, las luces de las casas se encendieron. Todas al mismo tiempo. Un resplandor amarillento iluminó las ventanas sucias y las puertas desvencijadas, y una figura salió de la sombra. Era el hombre del camino, el de la gorra negra, el de la sonrisa imposible, el que no podía estar ahí, pero ahí estaba, y no estaba solo. A su lado, había más. Figuras delgadas, encorvadas, con ropas desgarradas y rostros borrosos. Decenas de ellos. Y todos venían hacia mí, venían a recogerme. El pasajero, el miedo, me paralizó por un segundo. Luego reaccioné. Giré la llave del tráiler con todas mis fuerzas. El motor no encendió. «Vamos, cabrón, arranca», grité con desesperación. Las figuras se acercaban lentamente. Sus pasos arrastrados resonaban en la noche. Algunas caminaban de forma extraña, como si no supieran cómo mover sus propios cuerpos, y el hombre de la gorra, él simplemente me miraba, con esos ojos que no tenían alma. La radio se encendió sola. «No puedes irte, Adrián». La voz retumbó en la cabina, y entonces lo sentí. Algo estaba dentro del tráiler. El asiento del copiloto se hundió, como si alguien se hubiera sentado. No quería mirar, no podía mirar, pero lo hice, y ahí estaba, sentado junto a mí. Yo mismo, pero con su cara, con sus ojos vacíos, y con su sonrisa muerta. «Ya vamos tarde, Adrián», susurró, con mi voz, y luego, levantó una mano, y me tocó el brazo, frío, como tocar el metal de una tumba en la madrugada, como si me estuviera absorbiendo. Mi piel se puso de gallina, mi cuerpo entero se estremeció. «No», grité, sacudiéndome el brazo con todas mis fuerzas. Y entonces, las luces del pueblo se apagaron, la radio enmudeció, y el mundo entero se quedó en negro. La carretera sin fin. Cuando abrí los ojos, el tráiler estaba en movimiento. La carretera se extendía frente a mí, recta, interminable. Pero había algo raro. El reloj del tablero marcaba las 2:37 alto. Otra vez, mi corazón se hundió en mi pecho. No había escapado, seguía atrapado. Miré por los espejos retrovisores. El pueblo ya no estaba, solo había carretera, solo oscuridad, solo el hombre de la gorra estaba parado en medio del camino, pero esta vez no me miraba, me estaba esperando, y yo ya no tenía el control del camión. Mis manos seguían en el volante, mis pies en los pedales, pero el tráiler no respondía a mí. Algo más lo estaba manejando. El motor rugía, la velocidad aumentaba, 90 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora, 120 kilómetros por hora, 130 kilómetros por hora. Las luces del tráiler iluminaban al hombre en la carretera. No se movió, y en el último segundo, cuando estaba a punto de embestirlo, sonrió, y desapareció. El tráiler pasó de largo, pero cuando miré por el espejo retrovisor, lo sexta, sentado en la parte trasera de la cabina, dentro del tráiler. Ya no estaba en la carretera, ahora iba conmigo, y me estaba viendo. «Ahora sí, Adrián, vamos a llegar». No iba solo el tráiler, avanzaba sin control. El velocímetro marcaba 130 kilómetros por hora. Los árboles pasaban como sombras borrosas a los lados de la carretera, pero yo no los veía. No podía apartar la mirada del retrovisor, porque él estaba ahí, sentado en la parte trasera de la cabina, inmóvil, pero mirándome, con esos ojos hundidos, negros como pozos sin fondo. Yo no lo había dejado subir, pero ya venía conmigo. Mi respiración era entrecortada, el sudor frío resbalaba por mi frente. Quería frenar, quería saltar del tráiler si era necesario, pero no podía. Mis manos seguían aferradas al volante, y ya no me obedecían. Era como si alguien más estuviera manejando. Mi cuerpo seguía ahí, pero mi voluntad no. Y entonces, él habló. Su voz resonó en la cabina,
baja y rasposa. Siempre supe que tomarías este camino. Un escalofrío me recorrió la espalda. No quería responderle, no quería darle importancia, pero mi propia boca se movió sola. ¿Quién eres? No, yo no quise decir eso, yo no abrí la boca, pero la pregunta había salido. Con mi voz, la sonrisa del hombre se ensanchó, y con un tono burlón, respondió: soy tu último pasajero. Supe, en ese momento, que no podía dejar que siguiera conmigo. Si él se quedaba, yo ya no iba a ser yo. La salida imposible. Luché con todas mis fuerzas por recuperar el control. Mis dedos se cerraron alrededor del volante. Mis pies intentaron pisar el freno, pero la carretera seguía sin obedecerme. La aguja del velocímetro tembló. 140 kilómetros por hora. El tráiler no iba a resistir. Si no hacía algo, iba a estrellarme. El motor rugía como un animal agonizante. Los faros iluminaban un camino que parecía no tener fin. Pero entonces, vi algo en el horizonte. Luces, faroles de carretera, una gasolinera, mi única oportunidad. Si podía detenerme ahí, tal vez podría bajarlo, tal vez podría huir. Me concentré con todas mis fuerzas. Grité, luché contra el volante, y entonces el tráiler comenzó a responderme. Sentí la presión soltarse de mis manos. Mi pie derecho tocó el freno, y las llantas chirriaron contra el asfalto. El tráiler tembló, vibró violentamente. La carga se sacudió con un estruendo brutal. El olor a llantas quemadas llenó la cabina, pero se estaba deteniendo. Lo logré, lo había logrado. O eso pensé, porque cuando el tráiler se detuvo por completo, cuando el rugido del motor se apagó, la radio volvió a encenderse, y la risa comenzó. El reflejo equivocado era una risa baja, ronca, un sonido que no debería salir de una garganta humana. Y cuando levanté la vista, vi mi reflejo en el parabrisas, pero no era yo, no completamente. Mi piel estaba más pálida, mis ojos ya no eran míos, eran los de él. La risa continuó, y de pronto, lo entendí. No lo había bajado, él no se había ido, no, se había metido dentro de mí. El pánico me atrapó el pecho, me toqué la cara con desesperación. Mi piel seguía tibia, pero algo dentro de mí, no era yo. Bajé del tráiler a toda prisa. La gasolinera estaba iluminada con faroles amarillentos, pero no había nadie, no había autos, no había empleados, solo mi reflejo en las ventanas de la tienda. Seguía sonriendo, y entonces, escuché la última frase, no en la radio, no en el aire, no en el espejo, dentro de mi cabeza. Ya no estás manejando, Adrián. Ahora, el camino te maneja a ti. El mundo se nubló, el sonido se apagó, y en un instante, todo desapareció. El día que no existe. Cuando desperté, era de día. El sol entraba por la ventana de la gasolinera. El reloj del tráiler marcaba las 9:00 alto. Pero había algo mal, algo imposible. Era el mismo día, el mismo maldito 2 de noviembre. Miré mi teléfono, la fecha no había cambiado, el tiempo no había avanzado. Me miré en el retrovisor con miedo. Mi rostro parecía normal, mis ojos también, pero en lo más profundo de mi mente, sabía que algo estaba roto. Algo dentro de mí ya no era lo mismo. Subí al tráiler sin decir nada, encendí el motor. La radio no sonó, no hubo estática, no hubo risas, pero el asiento del copiloto aún estaba hundido, como si alguien invisible todavía estuviera ahí. Manejé hasta Monterrey sin volver a mirar al asiento, sin volver a encender la radio, sin volver a revisar el espejo, y hasta el día de hoy, no sé si sigo siendo el mismo, porque a veces, cuando manejo en la madrugada, cuando la carretera se vuelve oscura y vacía, veo su reflejo en mi ventanilla, y lo peor, es que me sonríe.